Estamos pasando, hermanos, el día de hoy a la lección 11. ¿Sí? ¿Sí, 11? Sí, 11. A la lección 11, hermanos, que hemos titulado Del decreto a la doxología. Voy a invitar que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos. Romanos capítulo 11, hermanos. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, de los versículos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén, hermanos. Mis hermanos, la vida cristiana, como hemos estado estudiando, y no solo la vida cristiana, hermanos, fue diseñada por Dios, pero no con la intención dentro de la vida cristiana de únicamente una acumulación de doctrina en nuestra mente, hermanos. La teología nunca va a tener el propósito de producir hombres o mujeres soberbios. La teología, hermanos, nunca va a tener el propósito o la intención de promover discusiones teológicas. No es el objetivo de la Escritura, hermano. Y mucho menos la intención es, hermanos, generar una religión de intelecto totalmente vacío, hermanos. Ese no es el propósito. Desde el principio de la revelación divina, el conocimiento verdadero de Dios está destinado a direccionar al hombre hacia la reverencia, hermanos. No, hermanos, el que más teología tiene no es aquel que es más hábil para debatir cuestiones doctrinales. La realidad, hermanos, es que el que más teología tiene es aquel que manifiesta en una reverencia hacia Dios, hermanos, en eso que está aprendiendo. La teología, hermanos, el conocimiento de Dios nos lleva a la humillación y, por supuesto, hermanos, a la adoración. Por esa razón, el apóstol Pablo, después de haber desarrollado una de las exposiciones doctrinales más profundas en toda la Escritura, hermanos, en la epístola de los Romanos, hermanos, los primeros 11 capítulos del libro de los Romanos, hermanos, son una de las exposiciones doctrinales más completas y profundas que encontramos, hermanos, en un solo libro. Y después de desarrollar esa exposición doctrinal, el capítulo 11, hermanos, concluye
no con una definición académica, sino que concluye con algo, hermanos, que es conocido como doxología. Hermano, la doxología, y nosotros tenemos un canto, hermanos, ¿sí? Sí, y de hecho lo vamos a entonar al final, hermanos, de la doxología. La doxología, hermanos, nos lleva a concluir que cuando nosotros apropiamos un conocimiento de Dios, hermanos, y que ese conocimiento nos lleva a reconocerle, a darle la honra y la gloria a Él, eso es, hermanos, el centro de la doxología. Es darle la honra y la gloria a Dios como Él lo pide, hermanos. Después de que el apóstol Pablo estuvo hablando en la carta a los Romanos de la depravación del hombre, después de que estuvo hablando, hermanos, de la justicia de Dios, de la unión con Cristo y de su elección soberana, así como de la misericordia divina y el plan de redención, hermanos, el apóstol Pablo no puede hacer otra cosa más que finalizar el capítulo 11 con la lectura que acabamos de leer, hermanos, que es una doxología. ¿Sí? La sana doctrina siempre, inevitablemente, termina en adoración, hermanos. Una iglesia que tiene sana doctrina, hermanos, no es una iglesia que tiene ministros al frente con mucha capacidad intelectual. Una iglesia con sana doctrina, hermanos, es aquella congregación que adora a Dios como Él manda, hermanos. No es una iglesia que tiene mucho conocimiento, no es una iglesia, aunque ojo, hermanos, no estamos diciendo que eso sea malo, pero el conocimiento verdadero de la sana doctrina tiene que direccionarte a adorar a Dios siempre, hermanos. La contemplación del decreto eterno termina en doxología. El conocimiento correcto de la doctrina de Dios, hermanos, tiene que producir en nosotros un asombro, pero ese asombro reverente para adorarle como Él manda. Por esto creemos que es importante, hermano, estudiar la doctrina de Dios. Y lo decíamos la lección pasada, hermanos, el domingo, inclusive el martes tocamos un poco acerca de esto. Entre nosotros nos vamos dando conocimiento de quién es Dios. La respuesta de nosotros, hermanos, es humillación, y esa humillación nos lleva a adorarle, hermanos. Esta verdad es muy necesaria hoy en nuestros días, hermano. Es sumamente necesaria hoy en nuestros días. Vivimos en una época en donde incluso la doctrina puede convertirse en un instrumento de orgullo, hermanos. Y eso es peligroso, hermano. Hermano, es peligroso cuando uno personalmente se siente superior a otros, hermano. Cuanto más peligroso, hermanos, es cuando como congregación nos sentimos superiores a otros. Y eso es peligroso, hermanos. Por esto, hermanos, porque lo que les decía, hermanos, se convierte la doctrina en un instrumento de orgullo. Cuando esto pasa, hermanos, existe el peligro de hablar de la soberanía de Dios sin humildad. ¿Sí? Y en nuestro intento de reverencia, hermanos, muchas veces pasa con esto, que presentamos gracias sin gratitud, hermanos. Y cuando se defienden, sobre todo en el ámbito reformado, las confesiones de fe históricas, sin un espíritu verdadero de adoración, hermanos, empieza a pasar esto. Hermanos, la verdadera fe cristiana nunca se separó de la verdad, de la reverencia, de la adoración.
A lo largo de toda la serie que hemos estado teniendo, hermanos, y que concluimos el día de hoy esta serie, y el martes concluiremos la del martes, hermanos, para dar pie a otra, hemos hecho un recorrido por las verdades de la Escritura, como lo son, hermanos, lo recordaré un poco, como lo son el decreto eterno, y al ser el decreto eterno de Dios, hermanos, el decreto inmutable, soberano. Estuvimos estudiando también acerca de su providencia, y hermanos, la entrelazamos con las lecciones de los martes, donde hablábamos sobre la caída del hombre, la redención en Cristo, la perseverancia de los santos y la santificación. Por eso les digo, hermanos, que lección tanto de martes y domingo, aunque la intención siempre la hacemos, hermanos, de desarrollar la lección de manera que se pueda entender independiente, pero que podamos encontrar esa unidad que hay, hermanos, entre lo que se está exponiendo semana a semana y entre días de la semana, hermanos, también. Ahora llegamos al final de esta doctrina que hemos estado estudiando. Y detrás del propósito de todas estas cosas y todas estas enseñanzas, hermanos, que hemos estado estudiando, está la gloria de Dios, hermanos. Y esa es la intención, hermanos, que espero que tengamos. Hermanos, no solamente el origen de todas las cosas, sino el fin de todas las cosas. No solamente, hermanos, llenarnos de información para, aunque ojo, es bueno, hermanos, dar defensa de la verdad, sí es bueno, pero la intención, hermanos, no es que nos llenemos de información para afirmar la postura, por ejemplo, hermanos, de que la creación fue hecha en los 6 días y el día de descanso, en contra de lo que muchos pudieran decir como los días que no son literales, sino que son miles de años. No solamente es eso, hermanos, no solamente es el afirmar que Dios es el creador absolutamente de todo, no solamente el afirmar que Dios es soberano, sino culminar toda esa afirmación en el propósito final, hermanos, que es la gloria de Dios. No solamente, hermanos, Dios es el autor de la historia de la humanidad. No solamente es el autor, ¿sí?, sino que también es aquel para quien esa historia existe, en torno a quien gira todo esto, hermanos. Cuando el apóstol Pablo exclama en la lectura que acabamos de hacer, oh profundidad de riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, hermanos, está reconociendo la infinitud de este ser divino, hermanos. Dios no puede ser reducido a los límites de la criatura. La mente humana nunca va a poder abarcar exhaustivamente al Creador. Es imposible. Y la Escritura enseña esta realidad con claridad, hermanos. El profeta Isaías dice lo siguiente, Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, hermanos. El salmista en el Salmo 147 exclama algo similar, hermanos. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito, dice, hermanos. La teología cristiana, y en el sentido histórico, ha entendido esta verdad, hermanos. La iglesia, a través del tiempo, ha entendido esta verdad tal cual se está exponiendo, hermanos. Y lo ha entendido con una profundidad muy seria. Agustín de Hipona escribe en sus confesiones que si el hombre cree haber comprendido plenamente a Dios, entonces lo que comprendió no es Dios. Si nosotros creemos, decía Agustín, que hemos comprendido plenamente quién es Dios,
entonces nos estamos imaginando un Dios que no es Dios. Porque somos tan distintos, hermanos, nuestra naturaleza, nuestra ontología, nuestro ser es tan distinta que es imposible, hermanos. La criatura, como creación, jamás va a poder contener al Creador. Hay una distancia entre Dios y el hombre que no es simplemente cuestión moral. Hermanos, Dios no simplemente es más bueno que nosotros. ¿Sí? Es algo más allá, hermanos. Es ontológicamente, hermanos, de naturaleza distinta a nosotros. Dios es el ser eterno. Dios es el ser absoluto. Dios, hermanos, es el ser independiente y es autosuficiente. Y nosotros somos todo lo contrario a eso, hermanos. ¿Sí? Nosotros, hermanos, somos criaturas que dependemos de, mientras Dios no depende de nada ni de nadie. Nosotros dependemos de Dios. Nosotros tenemos límites. Dios no, hermanos. Dios no lo tiene. Él es absoluto. Y nosotros, hermanos, somos contingentes. ¿Sí? Actuamos en respuesta a. Dios no es contingente, hermanos. Esto, hermanos, era una afirmación que en la época patrística la tenían bien en claro, hermanos. Sobre todo los primeros 4 o 5 siglos. Tiempo después, hermanos, en la época medieval, aunque hubo algunas desviaciones, hermanos, esto se siguió enseñando. Tomás de Aquino, enseñó que podemos conocer de Dios, pero no lo podemos conocer exhaustivamente. El conocimiento humano acerca de Dios es real porque Dios lo ha revelado, pero ese conocimiento, hermanos, sigue siendo muy limitado porque el hombre sigue siendo criatura. Cuando la Escritura nos dice, hermanos, que los cielos, el firmamento manifiestan quién es Dios, es una realidad, hermanos. ¿Sí? Hasta el inconverso, pregunto, hermanos, ¿hasta el inconverso puede ver el cielo y el firmamento? Sí. Entonces quiere decir que puede ver la grandeza de Dios. En el entendimiento humano, sí puede, hermanos. Con su necedad, hermanos, con la necedad, cambia la verdad por la mentira. Pero, hermanos, lo que de Dios ha sido revelado. Sin embargo, aún ese conocimiento, hermanos, es limitado. Pero es limitado porque, hermanos, a causa de Dios, no, hermanos, a causa de que nosotros seguimos siendo criaturas. Hermano, sal afuera y trata de ver el fin del cielo. ¿En dónde termina el cielo? No vas a poder, no vamos a poder, hermanos. De esa misma manera, hermanos, no podemos ver dónde termina Dios. Sin embargo, al ser creación, hermanos, sí tiene un fin. No lo podemos ver, pero sí tiene un fin la creación, hermano. Imaginemos, hermanos, Dios. Él no lo tiene, hermanos. Es muchísimo más maravilloso, hermanos. Dios ha sido revelado, hermanos. Pero como criaturas nosotros estamos limitados. Esta distinción, hermanos, tener bien en claro esto, hermanos, de que como criatura estamos limitados para entender y conocer y comprender en su totalidad a Dios, fue lo que históricamente protegió a la iglesia de 2 errores, hermanos. No es este. Fue lo que históricamente protegió a la iglesia, hermanos, de 2 errores. Primer error, hermanos, pensar que Dios es completamente incognoscible, que Dios no puede ser conocido. No, hermanos, es un error. Dios puede ser conocido.
¿Por qué? Porque Él se ha revelado. Y si no lo podemos conocer a través de lo que Él ha revelado, entonces estaríamos diciendo que Dios está mintiéndonos y eso no es posible, hermanos. ¿Sí? Entender estas verdades, hermanos, lo maravilloso de Dios, lo inmenso, lo totalmente distinto de Dios, de su creación y de nosotros como criatura, nos ayuda a distanciarnos de estos errores, hermanos. El pensar que Dios es completamente incognoscible, esto no puede ser real. Pero también, hermanos, tenemos que evitar reducir a Dios a categorías humanas. Cuando nosotros realmente entendemos quién es Dios, evitamos, hermanos, reducirlo a categorías humanas. Y volvemos a lo que hemos dicho, hermanos, y estudiado por bastante tiempo. Pregunta: ¿Dios se arrepintió de haber hecho al hombre? La Escritura nos dice que sí. ¿Sí? Pero pregunta, hermanos, que aquí está la clave. ¿Es lo mismo ese arrepentimiento que el arrepentimiento que experimentamos nosotros? No. ¿Por qué, hermanos? Porque somos dos seres ontológicamente e infinitamente distintos. ¿Sí? Por eso, aunque la Escritura usa un lenguaje como balbuceando, hermanos, y Dios lo estableció así, balbucea con nosotros, hermanos, para darnos a entender quién es Él, y la Escritura nos dice que sí se arrepintió de haber creado al hombre, no podemos entenderla bajo el mismo concepto humano porque somos seres totalmente distintos. Y esto, hermanos, aplícalo a cada aspecto de Dios. Por ejemplo, hermanos, Dios ama el mundo. Ojo que no estoy diciendo el pecado, estoy diciendo el mundo como su creación. Sí, hermanos. ¿Sí? Pero, hermanos, la distinción entre lo que es Dios es amor, o Dios ama, y nosotros amamos. No es lo mismo, hermanos. El amor de Dios no es igual o no es lo mismo que la forma en la que amamos a nosotros, hermanos. Hace unos días, hermanos, estaba estudiando algo que es totalmente cierto, hermanos, nada más que a veces no los queremos reconocer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Muchos, equivocadamente, pero con una intención, hermanos, aparentemente buena, tratan de afirmar, hermanos, que mundo, y algún tiempo, hermanos, yo lo supuse de esa manera, tiempo después me di cuenta que estaba equivocado, hermanos. Tratan de afirmar que mundo hace referencia únicamente a los elegidos. Pero la palabra que se tiene que redefinir en ese concepto, hermanos, no es mundo, es amor. La palabra que cambia es amor. Dios ama su creación, hermanos. Pero ¿por qué queremos de definir la palabra, el concepto mundo? Porque en el mundo hay muchos impíos. Y decimos, ¿cómo es posible que diga mundo, pero existen impíos? Entonces lo más probable es que cuando dijo mundo, no se refería a toda la humanidad. Pero no, hermanos, el punto está, hermanos, en que el término que debemos entender de forma correcta es amor. El amor de Dios, hermanos. Si nosotros decimos, hermanos, por ejemplo, yo amo a todas las iglesias de Obregón, a todos mis hermanos de las iglesias de Obregón. Yo lo puedo decir y se entiende algo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir, hermanos, que yo conozco a todos y cada una de las iglesias de Obregón. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que redefinir en el sentido humano para esclarecer es el término iglesias. ¿Y a quiénes se refiere? A los que sí conozco. ¿Sí? Pero, hermanos, cuando hablamos de Dios, el término mundo no es el que se redefine. El concepto de amor de Dios, hermanos, es lo que se redefine. Bueno, no se redefine, hermanos, se entiende bajo una naturaleza distinta. ¿Sí?
El amor de Dios no es como el de nosotros, hermano. Y en esto podemos entender, porque de esta manera nosotros podemos afirmar sin problemas: Dios ama al mundo, sí, su palabra lo dice, pero Dios aborrece al pecador, sí, también su palabra lo dice. ¿Cómo puede ser esto posible? Es Dios, hermanos. ¿Sí? Es Dios. Y el amor de Dios y la ira de Dios en Dios, hermanos, no son sentimientos. A diferencia de lo como es con nosotros, hermanos, son manifestación de perfecciones. Cuando nosotros entendemos estas diferencias, exaltamos a Dios, hermano. Exaltamos completamente a Dios. Dios no puede ser reducido a categorías humanas. Por eso Pablo, hermanos, el apóstol Pablo, habla de juicios insondables o caminos inescrutables debidamente a esto, hermanos. ¿Sí? No significa esto que Dios sea irracional. Lo que significa, hermanos, que Dios trasciende infinitamente nuestra sabiduría. Su sabiduría es más que la de nosotros, hermanos. Por eso, hermanos, Él puede afirmar que ama al mundo, pero también aborrece al que hace iniquidad. Y nosotros podemos decir: oye, pero es que en el mundo hay muchos que hacen iniquidad, entonces, ¿cómo es que ama al mundo? La sabiduría de Dios, hermano. No es como nosotros. Pero sus verdades ahí están, hermanos. Y no podemos negarlas. Ahora, por esa razón, hermanos, nosotros tenemos que predicar el evangelio a todos, indiscriminadamente, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ama al mundo, porque Dios es amor. Su sabiduría es más que la de nosotros, hermanos. El decreto eterno no fue resultado de improvisación, de alguna necesidad o algo que llevó a un aprendizaje en Dios. Dios nunca descubre nada nuevo, hermanos. ¿Por qué Dios nunca descubre nada nuevo, hermanos? Porque Él establece todo. ¿Sí? Nunca reacciona ante circunstancias imprevistas, nunca modifica su propósito debido a información que Él recopila, hermanos. Dios declara las verdades, hermanos. Isaías 46, versículos del 9 al 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aquí encontramos, hermanos, una diferencia radical entre el teísmo clásico que hemos estado estudiando durante algún tiempo y las concepciones modernas que hay sobre Dios. Un Dios cambiante, hermanos, un Dios condicionado por la historia, ¿sí? Pero la fe cristiana históricamente ha afirmado que Dios es perfecto, simple, eterno e inmutable. Dios no se desarrolla, hermanos, Dios no evoluciona. Dios no depende del mundo para ser quien es. Su decreto eterno procede, hermanos, de su perfecta sabiduría. La Confesión Bautista de Fe de Londres, hermanos, de 1689, en el capítulo 3, habla acerca de esto. Nos dice, hermanos, que Dios ha decretado en sí mismo desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, libre e inalterablemente todas las cosas. Veamos, hermanos, notemos el lenguaje de la confesión que dice sapientísimo y santísimo, libre inalterablemente. El decreto de Dios, hermanos, no surge de arbitrariedades, hermanos, ¿sí? Sino de una perfección divina, o de la perfección divina, hermanos, que es Dios. Pero Pablo no se queda solamente, hermanos, contemplando esta profundidad del conocimiento, hermanos. ¿Sí? Entender estas verdades, hermanos, es tremendo. Lo que hace el apóstol Pablo, después de presentar estas verdades, inmediatamente dirige nuestra atención hacia el propósito final de todas las cosas. ¿Y cómo termina la lectura con la que iniciamos en Romanos, hermanos? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Estas palabras, hermanos, deben de resumir
la visión en su totalidad del cristianismo. Todo procede de Dios como la causa primera. Cuando hablamos, hermanos, de que Dios es la causa primera, estamos diciendo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Por eso decimos que Él es la causa primera. Todo, absolutamente todo, hermanos, subsiste por su poder providencial. Todo depende de su providencia. Todo existe, así como todo depende de su providencia, hermanos. Todo existe finalmente para su gloria. Absolutamente todo. Porque vamos a ver cada uno de estos, Él, hermanos. El primero, de Él. Cuando dice de Él, nos está diciendo, hermanos, que Dios es el origen de todo cuanto existe, hermanos. Absolutamente todo. La creación no es eterna, hermanos. La creación no es autónoma. El universo no se crea a él mismo. ¿Sí? Génesis 1:1 establece el fundamento de toda la realidad, hermanos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el fundamento principal de toda, absolutamente toda la realidad. La existencia misma del mundo depende enteramente de Dios. El apóstol Juan dijo en Juan 1:3, hermanos, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La iglesia antigua, hermanos, defendió constantemente esta verdad. Y la defendió, hermanos, contra muchas filosofías paganas que intentaban desvirtuar estas verdades, hermanos. Atanasio de Alejandría, hermanos, argumentó que la creación depende continuamente del logos divino para existir, del verbo divino para existir, hermanos. El mundo no posee una autosuficiencia. Cada instante de existencia es sostenido por el poder del Creador, hermanos. Cada milésima de segundo. Después de esto, hermanos, el apóstol Pablo dice, por Él. Ahora, ¿qué entendemos cuando dice por Él, hermanos? Cuando dice por Él, nosotros podemos entender claramente que Dios no solamente crea, Dios sostiene, hermanos, absolutamente todo. ¿Sí? De Él, creación. Por Él, providencia. Y esto lo hemos estudiado durante toda la serie, hermanos. Nada, absolutamente nada, escapa del gobierno divino, hermanos. El universo no está dejado a lo que suceda por suerte o por el azar, hermanos. La historia no se mueve por accidentes independientes de Dios. El autor de los Hebreos afirmaba esto y lo afirmaba respecto a Cristo, hermanos. Hebreos 1:3 dice, quien sustenta, todas las cosas con la palabra de su poder. Él afirmaba esto, hermanos, y esto es una realidad. En Colosenses el apóstol Pablo decía, hermanos, y en la mañana hablábamos un poco de esto en la predicación, que todas las cosas en él subsisten, hermano. En la época de la Reforma, Juan Calvino insistía repetidamente en que la providencia divina no debe entenderse como una supervisión distante, es decir, hermanos, como alguien que está supervisando lo que en la historia de la humanidad sucede, pero allá distantemente en su trono. No, hermanos, la providencia divina debe entenderse como el gobierno activo y continuo de Dios sobre todas las cosas. Nada es autónomo. Nada sucede fuera del dominio del Rey soberano de la tierra, hermanos, que es Dios. Nada, absolutamente nada. Sin embargo,
Después de decir, hermanos, que de Él, que Él es el creador, que por Él es el que sustenta todo, viene, hermanos, la última declaración que dice para Él. Todo existe, hermanos, para Dios, hermanos. Esta expresión final del apóstol Pablo, hermanos, es gloriosa. Todo existe para la gloria de Dios. El propósito, hermanos, supremo de la creación, el propósito supremo de la providencia y el propósito supremo, hermanos, de la redención en Cristo, la Escritura, hermanos, radicalmente lo engloba en Dios. Toda la Escritura es teocéntrica, hermanos. Ojo, Dios, hermanos, no creó el universo porque Dios necesitara algo. Hermanos, Dios no creó al hombre para que alguien le hiciera compañía. No, hermanos, Dios no lo necesita, hermanos, Dios no lo necesita. Pero ojo, hermanos, tampoco salva pecadores porque le falte plenitud y quiera Él en su, con todo respeto para Dios, hermanos, en su soberbia, traer un pueblo hacia Él. No lo necesita, hermanos. No lo necesita absolutamente para nada, hermanos. No, hermanos, no necesita absolutamente nada de nosotros. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué empezamos a manifestar estas ideas muchas veces, hermanos, lamentablemente, en la iglesia actual? Porque no sabemos, hermanos, quién es Dios verdaderamente. Nos estamos formando un Dios a nuestra imaginación. Dios, hermanos, es perfectamente bienaventurado en sí mismo desde toda la eternidad. ¿Sí? Entonces, hermanos, la razón del por qué Él hace todas las cosas es para manifestar su gloria. Nada más, hermanos. Efesios capítulo 1 repite de forma constante esta verdad, hermanos. ¿Sí? Efesios capítulo 1 repite constantemente esta verdad, que dice, hermanos, Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, hermanos. ¿Sí? La elección, la redención, la adopción y la perseverancia de nosotros como santos, hermanos, tiene un propósito final. La gloria divina. La salvación, hermanos, no tiene al hombre como el centro último. Nunca lo va a tener, hermanos. El hombre es beneficiario de la gracia, pero Dios, hermanos, es el centro de la historia redentora. Ahora, yo dije ahorita, hermanos, que Dios ama al mundo, porque Juan 3:16 lo dice. El argumento de muchos calvinistas, hermanos, en contra de arminianos, es que mundo, como decía ahorita, no se refiere a todo en general. Ese es el argumento de muchos calvinistas, hermanos. Pero ojo, hermanos, a lo mejor, hermanos, va a sorprender un poco lo que diga, para quienes han estudiado Calvino, para quienes han escuchado de él. Es el argumento de muchos calvinistas, pero no es el argumento de Calvino. Así como muchos argumentos que se le conocen como arminianismo, tampoco son argumentos de Arminio. Pero, hermanos, Dios sí ama, hermanos, al mundo. Como le decía, hermanos, el punto está, hermanos, en entender el amor de Dios como una perfección y no como un sentimiento, hermanos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Dios puede amar al mundo y al mismo tiempo aborrecer al que hace iniquidad? Porque no es un sentimiento, es una perfección en Él. ¿Sí? No es un sentimiento como en nosotros. Nosotros, hermanos, es incoherente decir, te amo pero te odio. No es posible. Nosotros en nuestra humanidad no podemos decir, te amo pero te odio. No, te amo, hiciste algo que me dio coraje, pero no te odio.
Si te amo, te amo, y te odio, te odio. Si te aborrezco, te aborrezco. En Dios, hermanos, son perfecciones, no son sentimientos. ¿Por qué no podemos decir nosotros humanamente, hermanos, que si amamos a alguien no lo podemos aborrecer? Porque es un sentimiento que domina. El sentimiento del amor va a dominar nuestra naturaleza, nuestro ser, y nos va a hacer que eso sobrepase cualquier cosa. En Dios, hermanos, sus perfecciones, hermanos, no lo dominan, son perfectas. Por eso pueden coexistir, hermanos, el Dios ama y Dios aborrece. Y por eso, hermanos, la ira de Dios, el aborrecimiento al que hace pecado, no es pecado. Mi hermano, si nosotros nos airamos contra un compañero, un hermano en la fe o alguien, es pecado. Nosotros nos enojamos, nos molestamos, hermanos. Tenemos que reconocer la falla. Pero en Dios no es así, hermano, porque Dios no se maneja por emociones. Hay una perfección total en Dios, hermano. Pero Él todo hace esto, hermanos, para la gloria de Dios. Por eso decíamos, hermanos, la salvación no tiene al hombre como el centro último. Decía el pastor en la mañana, hermanos, si le agregamos la eficacia total, estoy parafraseando un poco, hermanos, si le agregamos la eficacia total a ese 0.1% como el acto de hombre para ser salvo, si le agregamos eso nada más, estamos presentando otro evangelio, hermano. ¿Sí? Aunque el hombre se tiene que arrepentir de sus pecados, aunque el hombre, hermanos, tiene que confesar a Cristo como su Señor y Salvador, la salvación, hermanos, depende de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el centro de todo, hermanos. Todo depende de Él. La historia redentora gira alrededor de Él. Los bautistas particulares del siglo XVII, hermanos, entendieron esta verdad. Por ejemplo, Nehemías Cox y Benjamin Kish enseñaban que el pacto de gracia revela principalmente la gloria de Cristo como mediador y rey de ese pueblo redimido. El pacto de gracia, hermanos, lo que nos enseña principalmente es la gloria de Cristo. La próxima serie que vamos a iniciar, hermanos, vamos a profundizar más de esto. ¿Sí? En la próxima serie, hermanos, vamos a estar desarrollando los capítulos 7, 8 y 9 de nuestra confesión de fe entre domingo y martes. Y ya vamos a hablar sobre la teología del pacto un poco. En Apocalipsis, entonces, la redención no exalta la capacidad humana, hermanos. Exalta la misericordia divina. Por eso nos decía el pastor en la mañana, no podemos hacer énfasis en esa obra humana, en ese aceptar a Cristo como el requisito de salvación. No podemos hacerlo, hermanos, porque si nosotros hacemos eso, ¿qué estamos exaltando? La obra humana. Lo que tenemos que exaltar, hermanos, en todo es la misericordia divina. Por su misericordia es que somos salvos. No, mi hermano, yo no fui más sabio que muchos que están allá afuera porque elegí a Dios, hermano. No, yo no fui más sabio por eso. Inclusive, hermanos, si decían en la predicación de la mañana también del pastor, ustedes no me eligieron a mí. Bueno, haciendo referencia a la escritura, no que el pastor lo decía. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Ahí resaltamos, hermanos, la gloria de Dios. Cuando nosotros entendemos estas verdades, hermanos, de quién es Dios, ni siquiera ese 0.01%, hermanos, lo vamos a atribuir a nosotros. Y ojo, hermanos, repito, con esto no estoy negando que el hombre tenga voluntad. Lo que estoy afirmando, hermanos, es que la salvación es de Dios, hermanos. ¿Por qué? Por el ser de Dios, hermanos, por su naturaleza.
Aquí es donde digo, hermanos, que el teísmo clásico tiene que ir direccionando nuestra interpretación de toda la doctrina. Porque si no la direcciona, podemos cometer errores graves. Ahora, ¿por qué muchos pueden decir, hermanos, tú pregúntale a alguien arminiano en ese sentido, hermanos, de que tiene que decidir ser salvo y aceptar a Cristo en su corazón? Tú pregúntale a ese mismo que dice que es necesario aceptar a Cristo en su corazón, levantar su mano y orar. Tú pregúntale si cree que Dios es soberano. Te va a decir que sí. Te va a decir que Dios es soberano. No va a tener ningún impedimento en reconocer que Dios es soberano. Pero si tú le preguntas, entonces tú fuiste salvo porque Dios es soberano o porque tú aceptaste a Cristo, te va a decir, no, es que yo acepté a Cristo. ¿Qué está haciendo, hermanos? Su concepto del ser humano, que tiene, hermanos, libre albedrío, que tiene voluntad, está direccionando toda su doctrina. Cuando nuestra doctrina, hermanos, la debe direccionar el entendimiento de quién es Dios y su ser. Si Dios me dice, o si la Escritura me revela, hermanos, si estoy plenamente convencido que Dios es soberano, ¿de quién depende la salvación? De Dios, porque Él es soberano. ¿Sí? Ahora, ¿tengo que arrepentirme? Sí. ¿Y eso es que depende de mí? No, porque Él es soberano. Entonces, este está dirigiendo toda mi doctrina. Dios es soberano, pero estamos afirmando verdades acá, que es necesario el arrepentimiento y la fe. ¿Sí? Es necesario. Aquí ahora, hermanos, me gustaría que nos detuviéramos un poco antes de terminar y ver y confrontar el espíritu de nuestra época. Gran parte del evangelicalismo moderno, hermanos, ha desplazado el centro en donde debe estar Dios y ha puesto, hermanos, al hombre. Ojo, hermanos, y aquí quiero ser muy cuidadoso. ¿Es necesario esto para tener el culto público? Este punto. ¿Es necesario? No, ¿verdad? Ya lo hemos comentado, hermanos, que si en algún momento hubiera necesidad, debajo del árbol nos sentamos y ahí glorificamos a Dios. Pero sí te has dado cuenta que hoy muchas comunidades evangélicas ya no tienen esto, pudiéndolo tener. ¿Y qué tienen aquí enfrente? Un concierto de músicos. ¿Sí? Ese entendimiento, hermanos, en alguna manera, hermanos, no es que lo represente, hermanos, no lo representa de ningún sentido. No es ni siquiera necesario. Pero en algún sentido dentro de nuestra humanidad son medios que quizás se establecen para nosotros mantener siempre el centro de quién es Dios. ¿Sí? De quién es Dios. Y eso es lo importante, hermanos. Lamentablemente se ha desplazado mucho, hermanos, a Dios y se ha dirigido todo al hombre, hermanos. En ese sentido, hermanos, la adoración gira más alrededor de experiencias emocionales, alrededor de necesidades psicológicas o alrededor de alguna satisfacción personal. Pero, hermanos, la verdadera adoración cristiana comienza contemplando la majestad de Dios, hermanos. Ahí comienza la verdadera adoración cristiana. Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, hermanos, vemos, nos presenta a seres celestiales. Y ninguno de esos seres celestiales, hermanos, se ve exaltándose a sí mismo. Todos esos seres celestiales, hermanos, caen postrados delante del trono y delante del Cordero, hermanos. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, hermanos. Y esto, hermanos, son seres celestiales. La visión celestial, hermanos, es profundamente reverente. Hay gozo, pero también hay un temor santo, hermanos. Es una adoración ferviente,
pero centrada completamente en Dios. La tradición reformada comprendió esta revelación, o esta relación, perdón, de manera inseparable entre doctrina y adoración. La reforma protestante no buscó simplemente corregir errores intelectuales, buscó, hermanos, restaurar la adoración bíblica. Eso era lo que buscaba, hermanos, restaurar la adoración bíblica, la predicación expositiva, la centralidad de las escrituras, la reverencia de la congregación, el canto doctrinal, hermanos, no eran simples preferencias culturales, eran expresiones, hermanos, de una convicción teológica que partió de entender las Sagradas Escrituras. ¿Por qué, hermanos? Porque el tener sana doctrina te lleva, hermanos, a entender y reconocer que Dios merece ser adorado conforme a su verdad y no conforme a nosotros. Cuando hay una situación, hermanos, en que la iglesia tiene que decidir algo, siempre tenemos que voltear a ver a Dios. Y eso tiene que direccionar nuestras decisiones. ¿Sí? Dios merece ser adorado conforme a su verdad. La verdadera teología, hermanos, va a producir humildad. Cuando Isaías vio la gloria del Señor, hermanos, ojo, él exclamó, ay de mí que soy muerto, él dijo. Y no fue el único, hermanos. Job también dijo algo muy similar. Job dijo que él se aborrecía y se arrepentía en polvo y ceniza, hermanos. Y en Lucas 5:8, hermanos, ¿sí? Pedro dijo lo mismo. Bueno, algo similar, no lo mismito, pero sí algo similar. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Vean la reacción, hermanos, al ver verdaderamente quién es Dios. Lamentablemente hoy, hermanos, y sobre todo en redes sociales, el creer conocer más de Dios produce arrogancia únicamente. Y ese es un problema serio. Porque el conocer a Dios, hermanos, nunca va a producir arrogancia. Conocer a Dios, hermanos, siempre va a producir reverencia. Por eso, al final de Romanos 11, no solamente, hermanos, es una doxología doctrinal, sino que también, hermanos, es un llamado reverente que se nos hace. Como iglesia debemos recuperar una adoración centrada a Dios, hermanos. Como iglesia debemos volver a la reverencia. Como iglesia, hermanos, debemos volver a la solemnidad santa. Ese asombro delante de la gloria de Dios, hermanos. El problema moderno en las iglesias evangélicas no es solamente moral, también es litúrgico, hermanos, y teológico. Hemos perdido el sentido de trascendencia, hemos domesticado a Dios en muchas expresiones contemporáneas, pero el Dios de la Escritura, hermanos, sigue siendo el mismo desde siempre. Es el mismo Dios que decretó todas las cosas de la eternidad, es el mismo Dios que sigue sentado en su trono, ¿sí? El Cordero sigue siendo digno, Cristo sigue edificando a su iglesia, y toda la historia sigue avanzando hacia el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La consumación final será precisamente eso, hermanos, doxología eterna. El decreto culminará con adoración perfecta. La providencia terminará, hermanos, con gloria consumada, y los redimidos estaremos delante del trono de Dios, proclamando lo que Apocalipsis 7:10 dice, hermanos. La salvación pertenece solamente a Dios, hermanos. Y a ese Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces, sí, hermanos, en ese tiempo desaparecerá el pecado, cesará el sufrimiento, terminará la corrupción, y la iglesia, será glorificada y adorará eternamente a Dios.
El propósito final de todas las cosas no es el hombre, hermanos. Es la gloria divina manifestada y celebrada eternamente. Y por eso Pablo termina diciendo, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y de aquí parte la idea, hermanos, que muchos saben y conocen. Si no puedes dedicarle un día entero a Dios para su honra y su gloria, hermanos, una eternidad con Dios, ¿qué sería para ti? Si batallamos, hermanos, con un día a la semana, imaginémonos, hermanos. Eso nos debería de mover, hermanos, no a los hombres, hermanos, no a las instituciones, no a los imperios, no a la cultura, no a nuestra capacidad, hermanos, que la gloria sea solamente a Dios. Hermanos. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias te damos, mi Dios, por este tiempo y por la oportunidad que nos has dado en esta tarde de poder glorificar y exaltar tu santo nombre. Te pedimos, Dios, que tú seas en cada uno de nosotros y que para tu honra y tu gloria, tú en este día nos lleves para glorificar y exaltar tu santo nombre. Ponemos en tus manos lo que hemos de continuar en la celebración de la Santa Cena. Permítenos, Dios, que para tu honra y tu gloria podamos hacer esta ordenanza o este sacramento para exaltar y glorificar tu santo nombre en este día. Gracias, Padre, te damos por todo esto y lo ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén.